Proyecto Federico Valar, herramienta Quizmaster, tutorial básico. La herramienta Quizmaster es desarrollada con Dataflex. Al inicio de la aplicación siempre nos aparecerá por defecto el constructor del quiz, el cual nos permitirá construir un quiz de acuerdo a nuestras necesidades específicas. Para seleccionar las preguntas utilizaremos la opción F4 o doble clic. Al dar doble clic podemos tener acceso a la base de datos ingresada de las preguntas, donde podemos ubicarlas no solamente visualmente sino por el número del ID que corresponde a la pregunta. Para seleccionarla daremos doble clic. El proceso será repetitivo hasta generar el número de preguntas que se quieran realizar para el quiz. Dentro de la herramienta podemos tener varias opciones de visualización de este quiz. Podemos manejar el tamaño de la letra para poder visualizar mejor nuestras preguntas. Él nos llevará un contador de las preguntas seleccionadas. Podemos esconder o no la respuesta a las preguntas seleccionadas. Por defecto, Quizmaster nos trae las preguntas en dos idiomas, en inglés y alemán. Podemos indicar que nos muestre la primera lengua, que es inglés, o la segunda, que es en alemán. Para este caso hemos incluido unas preguntas en idioma español, de manera que podríamos indicar que cualquier idioma le podemos ingresar a este Quizmaster. Al finalizar la selección de las preguntas, podemos solicitar la impresión tanto en un archivo como físico de la selección, en dos opciones, las preguntas únicamente o las preguntas con sus respuestas. Si queremos modificar alguna de las preguntas seleccionadas, únicamente nos posicionamos sobre ella y le damos borrar. La otra opción es de impresión de las preguntas con su respectiva respuesta. Esta visualización de impresión la podemos generar física o enviar algún archivo para luego ser impresa. Por defecto nos tomará OneNote de Microsoft, donde podemos realizar la impresión a una impresora determinada. La segunda opción que nos presenta Quizmaster es la selección de preguntas, donde podemos, dentro de la base de datos que en este momento contiene 1014 preguntas, ubicarlas y realizar alguna corrección en específico, bien sea porque hay un error de escritura o porque la respuesta no corresponde a la correcta. Al editarla, realizamos la validación y la corrección respectiva. Le damos guardar y nuestra pregunta ya quedó almacenada con la corrección específica. Al seleccionar las preguntas de la base de datos, esta nos traerá la pregunta en el idioma en la primera lengua, su respuesta en la primera lengua, la misma pregunta en la segunda lengua con su correspondiente respuesta, el tipo de categoría a la que corresponde, el grado de dificultad sobre la cual fue catalogada y la fecha de creación de la pregunta. La opción de la fecha de uso será generada cuando la hayamos utilizado al realizar un quiz
o en almacenar o hacer uso de esa pregunta para cualquiera de las opciones que presenta Quizmaster. Otra opción que tenemos son la visualización de las categorías. Estas categorías están marcadas en los dos idiomas. Podemos realizarle sobre ellas las correspondientes modificaciones a que haya lugar. Si fuese esta la categoría de biología para el idioma español, realizaríamos la correspondiente corrección. De igual forma podemos realizarlas sobre las categorías cargadas por defecto en el Quizmaster. Otra opción que tenemos es los niveles. Los niveles de dificultad en este caso también los manejamos en las dos lenguas almacenadas que por defecto y para este caso están en inglés y en alemán. La columna que nos indica el ID es inmodificable. Esta es un parámetro que requiere Quizmaster tanto para almacenar como para importar o exportar las preguntas. De igual forma podemos cambiarlas a el idioma en el cual vamos a realizar nuestro ingreso de preguntas. Otra opción que tenemos dentro del Quizmaster es la generación automática de preguntas. Para evitarnos el estar seleccionando pregunta por pregunta, Quizmaster nos permite la opción de seleccionar unas preguntas aleatoriamente. En esta parte, en el cuadro de diálogo, nos estará preguntando la cantidad de preguntas sobre las cuales queremos generar un quiz. Para este caso podremos hacer el ejemplo con 14 preguntas. Él seleccionará dentro de la base de datos y aleatoriamente 14 preguntas sobre las cuales nosotros podemos darle el orden predeterminado de acuerdo a los encabezados generados, es decir, por el ID, generarlas por las preguntas, orden alfabético, por las respuestas, orden alfabético, por la categoría, orden alfabético, por la fecha de creación. De igual forma, podemos generar la impresión de las solas preguntas o de las preguntas y respuestas. La creación de este quiz nos da la opción de guardarlo para un posterior uso. Otra opción que nos presenta la herramienta Quiz es poder exportar e importar preguntas generadas en otros Quizmaster o que tengan la extensión .cbs generadas en otros aplicativos. La opción de mantenimiento de la base de datos nos permitirá reparar base de datos, generar un backup, remover la información contenida, restaurar la información que se tiene, exportar o importar preguntas. Para la opción de exportar, él nos permite generar un menú de cómo se van a generar estas preguntas y bajo qué parámetros serán exportadas. Únicamente seleccionaremos el lugar donde queremos exportarlas, que por defecto en este caso nos llevará a la opción Data de Quizmaster. Allí las nombraremos con un nombre específico, le daremos la opción a guardar y él nos exportará todas las preguntas generadas dentro de la base de datos. De igual forma, para importar preguntas nos solicitará un orden predeterminado que se encuentra descrito en este cuadro de diálogo, solicitándonos pregunta, respuesta, categoría, fecha de uso, ID, fecha de creación, nivel de dificultad. Segunda pregunta a lo que hace referencia al segundo idioma y segunda respuesta a lo que hace el segundo idioma. Es importante aclarar que la fecha de uso
se debe dejar en blanco para el caso de la importación, respetando los parámetros de subida. Realizaremos un pequeño ejemplo con un archivo de prueba generado que se llama prueba 2 y se encuentra en el formato CSV. Visualizaremos la estructura que le hemos generado a estas dos preguntas que vamos a ingresar al sistema. Nuestra pregunta inicial en el primer lenguaje, su respuesta, politics, que hace referencia a la categoría del conocimiento, separado todo por comillas. Cabe aclarar que esta separación de comillas que estoy señalando en el momento corresponde a la fecha de uso. Por defecto, por exigencia del programa, la dejaremos en blanco. El número que va a ocupar dentro de la base de datos, es decir, el ID de identificación, la fecha de creación de esta pregunta, el grado de dificultad. Valga la pena aclarar que los grados de dificultad no los manejará con nombres como los muestra Quizmaster, sino por el número de ID donde ocupa el grado de dificultad dicha pregunta. Seguido, las respuestas en el segundo idioma, pregunta y respuesta en el segundo idioma. Realizaremos pues así la importación de este archivo, prueba 2. Le damos la opción OK y nos indicará que fueron cargadas las preguntas satisfactoriamente. Para verificarlo, podemos generar las preguntas y llamar las preguntas número 22 y 23, que fueron las que realizamos en el CART. Presidente de Venezuela, presidente de Panamá, presidente de Cuba. Nos ha generado la importación correcta de dichas preguntas. Pues son las opciones básicas que nos presenta Quizmaster para su manejo. En posteriores tutoriales indicaremos herramientas de asistencia que nos permitirán generar presentaciones y menús de acuerdo a la preferencia del usuario, desplegar las opciones y menús dentro de la aplicación, indicar dónde deben colocarse estos menús. Es todo. Gracias por su atención.